Vamos a ver un par de cositas, recomendaciones generales que tenemos sobre las mediaciones. Vamos a ver dos temas específicos hoy, que son algoritmos de dación, grafos y caminos. Es un poco cansón porque es teoría. Entonces, y para que me dé tiempo, optimizar el tiempo, voy a hacer algunos ejemplos y otros nos los brincaremos, porque es más que todo lo que queremos que tengamos es la teoría, sobre todo. Entonces, hay en algunas partes voy a ir más lento, en otras partes voy a ir más rápido. Bueno, algo que antes de que empecemos con la teoría, hay algo que quiero que veamos. Es lo siguiente. Bueno, en la tutoría pasada, que fue el 18, ahí estuvimos viendo, compañeros, les estuvo explicando ahí lo que era la parte de recursividad, la parte de colecciones, iteradores. Y esa fue, bueno, y también me parece que vieron algunos ejemplos sobre la herramienta, ¿verdad? Del NetBeans, esta herramienta, y vieron ahí algunas partes de cómo hacer la parte gráfica, por lo menos ahí la introducción. Hoy vamos a ver esos dos temas teóricos, y el miércoles que viene, porque hemos notado que a veces andan medio perdidillos. Este miércoles que viene, el 8, va un compañero a dar la mediación para el proyecto uno, ya para la entrega del proyecto uno. Entonces, para que lo consideren em, entre hoy y el miércoles. Entonces, esto es una de las partes que quería conversarles sobre lo que vamos a ver hoy, y que el miércoles tiene la mediación para el proyecto uno, para que no lo olviden, por aquello de que por ahí alguien anda todavía un poquillo perdido sobre cómo se maneja la plataforma. Eso por un lado. Ahora voy a darles, quiero que antes de entrar a la materia, quiero que veamos, voy a decir dos tips de ciertas cositas que conforme avanza la virtualidad nos hemos dado cuenta. Y eso son, em, digamos, tips que pueden utilizar en el trabajo, en todos los cursos que vienen, con la escuela de sus hijos, cuando tengan que buscar algo importante que vamos a ver aquí. Por ejemplo, que yo ocupo saber el tema un ejemplo de iterador en Java, por ejemplo. Entonces yo busco en Google. Lo que voy a decir es algo que pueden explicar tanto para buscar en YouTube como para buscar en Google. Podrá parecer muy de sentido común, pero a uno se le olvida, sobre todo porque hay temas muy volátiles que cambian muy rápido. Por ejemplo, que yo quiero buscar algo como ejemplo de iteradores de Java, y yo lo busco. Por lo general, uno, cuando está buscando, de una vez se van los primeros, ¿verdad? Usted se mete en los primeros links que aparecen y empiezo a ir los ejemplos. Oye, aquí hay un ejemplo. Mira, bueno, sí, aquí veo que está el ejemplo, y empiezo a utilizar esto. Veo cómo es que hicieron, qué sé yo. Por ejemplo, aquí un método, cómo es crear un método aquí para que haga X cosa, que haga un recorrido de tal cosa, que haga un for. Mira, aquí hay un for que hace esto, que así es como se hace, y lo copian y empiezan a trabajarlo, y todo está muy bien, pero no nos estamos dando cuenta que tal vez lo que estamos viendo en Google y tanto YouTube, él no sabe lo que exactamente de cuándo es que usted quiere. Entonces, por ejemplo, si yo me metiera aquí en este momento a ver un ejemplo iterador de Java y me meto a este link, por ejemplo, este es de 2014. De 2014 a hoy, esto ha cambiado un montón. Las cabezas que están detrás de Visual Studio, de Java, ellos siempre están pensando cómo hacernos la vida más fácil a los desarrolladores. Entonces, probablemente del 2014 a hoy, la forma de cómo hacer iteradores en Java ha cambiado un montón. Ellos siempre están pensando, bueno, hagamos algo más fácil acá. Ya la forma de crear el iterador es muchísimo más fácil que en 2014. Entonces, ¿cuál era la recomendación que nosotros hicimos? Primero que todo,
para que no solo encuentre cómo hacer X cosas, sino hacerlo de la mejor forma, que es parte de la idea que tenemos nosotros en todos estos cursos, que es no solo es hacerlo, porque todo lo que esté en estos cursos, sí, todo está en Google, casi que todo lo que está ahí, entonces sería muy fácil decir algoritmo burbuja, por ejemplo, en Java, y ahí esto lo encuentra. La programación hasta la puede hacer copy-paste, si quiere, pero hay una forma de escribirlo más elegante, más novedosa, que ya no, en lugar de ser 10 líneas, ahora se hacen 5 porque es una forma más novedosa. Entonces la recomendación que le queremos dar es que cuando busquen aquí en estos campos, de una vez aquí busquen por el último año, por ejemplo. Y si es algo que ya se sabe que cambió, como por ejemplo, desde el punto de vista de desarrollo, .NET, Visual Studio.NET cambió el año pasado de una versión a otra y cambiaron cierta forma de hacerlos, entonces yo digo, no, mejor me busco por el año. Ah, bueno, entonces ahora sí, me estoy garantizando que lo que estoy viendo aquí de forma de cómo hacer un iterador, este por ejemplo es del 2022, todavía el año pasado está vigente. Y dependiendo del tema, por ejemplo, si fuera COVID, entonces más bien yo filtro, bueno, quiero hacer noticias sobre COVID de la última semana o del último mes. Entonces, y es algo que Google no lo hace, él siempre tira todo y puede encontrarse cosas viejísimas ahí de hace, que ya tiene muchísimos años de existir. Probablemente traiga ahí cosas del 2015, 2010 al por inicio. Entonces, eso es como para ayudarles porque se nos hemos encontrado ahí secciones de cómo están haciendo las cosas de que ya no se hacen así, o a veces nos escriben, profe, vea, es que estoy usando esto y no me compila. Ah, pero vamos a ver, ¿y qué versión está usando usted de su herramienta? Por ejemplo, de NetBeans. Ah, yo estoy usando la 2016. Ah, sí, pero es que el ejemplo que se está viendo era la versión 2 hace como 7 años. Ya eso no le va a compilar ahí porque no lo filtraron por ahí, en esta búsqueda. Entonces, eso es una de las cosillas que queremos decir y en realidad aplica para cualquier cosa que ustedes vayan a utilizar. Si dependiendo del tema, entonces mejor lo filtro para lo último, porque para empezar va a estar más optimizado y es lo más nuevo y yo no me voy a quedar con la idea de que solucioné el problema con esta forma y ahora todavía algo más, una forma más sencilla de hacerlo. Mira, sí, ya las nuevas versiones ya lo hacían más sencillo. Entonces, eso era el tema que quería decirles. En YouTube también, digamos, si usted hace una búsqueda, como en este caso que estoy yo, quiero ver cómo crear un web API. Ah, bueno, aquí me encuentro cosas de hace 2 años, hace 7 meses, hace 3 años. Entonces yo aquí igual, dependiendo del tema, no, la verdad, démelo del último, lo del último año, porque yo sé que esto va a estar con la última versión de hace 7 meses, esto debe estar vigente. Y si tengo duda, entonces el último mes, a ver qué me sale. Ah, bueno, aquí está .NET 7, ya esto sí lo último, último, último. Entonces yo sé que como diga ahí, esa es la forma de hacerlo, más optimizada. No es que no funcionen las viejas, probablemente esto llegue, si lo copie y se le vaya a funcionar, pero no es la forma, digamos, más optimizada de hacerlo. Esto quería comentarles. Fin ahí del tip que quería darles. Bueno, ahora sí empecemos con materia. No sé que alguien tenga alguna idea de eso que acaba de decir. Ahí me interrumpen porque no veo la pantalla. Bien, entonces vamos a empezar, que es con la parte de los algoritmos de ordenación, los grafos y caminos. Eh, Da una lista, por ejemplo, una lista de guías telefónicas, los archivos de Windows, un índice en la base de datos. ¿Por qué es importante ordenarla? Bueno, básicamente uno usando el sentido común para poder realizar búsquedas más rápidas e eficientes eh, sobre una colección, como por ejemplo, algo que tal vez uno no lo ve, tal vez son los famosos índices en la base de datos para los que no hayan llevado base de datos o para los que no han llevado base de datos. Por ahí van a hablar de índices, bueno, por ahí también van a darse cuenta por qué es importante
el tema de los índices para ordenar y hacer búsquedas más rápidas. O por ejemplo las guías telefónicas, ¿verdad? Que cuando uno empieza a buscar por una letra sabe exactamente qué algoritmo usar, ¿verdad? Entonces empiezo por si yo estoy buscando un nombre o un apellido que empieza con B, bueno, entonces yo empiezo por la A, no empiezo por la Z, buscando para atrás. Entonces por ahí es donde va esto. Entonces esta es la importancia eh, ordenar, de tener listas ordenadas. Luego, para ordenar listas, hay un montón de algoritmos que básicamente se clasifican en dos grupos, los famosos iterativos, que relacionado con lo que ustedes vieron en la mediación pasada, eh, que es algo, digamos, más crudo, menos, tal vez menos inteligente. Cosas como burbuja, que fueron de las primeras, algoritmos de burbuja, que es de las primeras que salieron, que era ordenar a pura fuerza bruta, digamos, búsquedas brutas. Entonces, por ahí desde esos inicios, pasando por evoluciones de los algoritmos de burbuja, evoluciona, después se hace otro que se llama inserción, otro que se llama selección, otro que se llama el shell, y después ya vienen otros tipos de algoritmos más sofisticados, más técnicos, muchísimo más eficientes, que salieron mucho después de los algoritmos iterativos, como el merge o el quicksort, que eso ahí con el tiempo uno ya se acostumbra a estos términos. Entonces, aquí hubo una evolución desde los primeros como burbuja hasta los rápidos como el quicksort, que tuvo una escala de tiempo, ¿verdad? Una evolución que tuvo los algoritmos para ordenar. Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos. Primero, porque es un poco cansado. Y segundo, para que nos dé tiempo de ver la mayor cantidad de cosillas. Entonces, vamos a manejarlo así. Por aquí les estoy pegando unas imagencitas sobre los algoritmos y ahorita los vamos a ver. Hablemos primero el concepto de burbuja. El burbuja, bueno, es de los primeros que salen, es el más simple, es el más de sentido común, y por eso es uno de los primeros, que básicamente es comparar un numerito contra todos los demás a fuerza bruta, ahí sin cuestionarse mucho, sino nada más comparar los números y empieza a intercambiar de cuál es el mayor o cuál es el menor, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y ahorita hacemos este ejemplito. Ese es el algoritmo escrito como por la manera como de recurso, que lo tenemos por aquí. También después mejoraron el algoritmo, le pusieron algoritmo mejorado, que también ahorita lo vamos a comentar rápidamente. Y también estoy poniendo aquí el algoritmo como para que ustedes se den una idea de cómo podría escribirse. Entonces, vamos a hacer este algoritmo rápidamente. Básicamente, estas sentencias aquí de código lo que se me está diciendo es que hago, hago 5 iteraciones en el cual en cada una ustedes buscando siempre eh, el más pequeño y lo empieza a intercambiar por el que encontró. Entonces vamos a hacer una simulación moviendo este J que se aparece aquí y este I, que en este caso va a ser 5 iteraciones, porque son 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a ordenar esta listita, moviendo este iterador aquí de esta forma. Entonces, aquí en la primera vuelta, yo tomaría, agarro el número 5 y pregunto si el que sigue, que es lo que estamos haciendo aquí, es mayor. Como si es mayor, entonces eh, no lo voy a considerar. Y me posiciono entonces en el que sigue, que es el 1. El 1 si es mayor, entonces lo intercambio. Uy,
Ok, entonces ahí yo resolví la primera iteración de la J y hice el primer intercambio. Ahora vamos con la siguiente iteración del J. Espera que aquí algo está funcionando aquí. Vamos. Regálame un segundito que se me quedó aquí pegado esto. Espera, para ver qué me pasa aquí. Regálame un segundo. Creo que ya. Ahí están logrando ver. ¿O me están escuchando? Que creo que me quedé sin audio. ¿Me Yo escuchan sí lo ahí? escucho, profesor. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Es que esta maquinita a veces por ley de Murphy. Bueno, les comentaba que ya hicimos la primera iteración. Entonces, en la segunda iteración vamos a mover el, el J y volvemos a preguntar por lo mismo. Volvemos a preguntar aquí, en este caso vamos a agarrar el, s- el, el 5, preguntamos este 6 y preguntamos si el que sigue es menor, entonces si es menor y empiezo y lo intercambio, que básicamente eso es lo que está haciendo él. Luego, en la siguiente iteración, yo me voy a pasar en el 6 y voy a preguntar por si el que sigue es mayor, es menor, entonces lo intercambio. Y en la siguiente iteración, vuelvo a preguntar aquí, el 6, el que sigue es mayor y lo intercambio. Y entonces aquí yo hice el primer I, ahora vamos para el segundo y vuelvo a empezar todo de cero. ¿El 1 es menor que 5? No, entonces me muevo para acá. ¿El 5 es mayor que el 0? Sí, entonces lo voy a intercambiar. Y me muevo. ¿El 5 es menor que 3? No, entonces me lo intercambio por aquí y muevo el J. ¿El 5 es mayor que 6? No, ok, entonces ahí estoy listo. Me vuelvo otra vez entonces a la tercera iteración, al tercer I. 1 es menor que 0, no, entonces lo intercambio. 1 es menor que 3, no, entonces lo dejo ahí donde está. 1 menor que 3, sí. 3 es menor que 5, sí, entonces no hago el intercambio. 5 es menor que 6, sí, y no hago el intercambio. Y finalmente, después de hacer esto 4 o 5 veces, aunque ya la lista esté ordenada, él va a hacer las 5 veces. ¿Por qué? Porque aquí en este caso es porque era una lista corta y está, digamos, más o menos ordenada, por decirlo así de alguna forma. Por ejemplo, aquí vimos que la lista original, el 3 sí estaba antes, el 0 sí estaba antes del 3. Entonces, esto, para efectos de nosotros, él tiene que hacer una vuelta, aunque el 0 sí va antes del 3. Él ahí no iba a mover nada conceptualmente, pero como el algoritmo funciona así, a la fuerza bruta, él es la cantidad de elementos. Si esto fuera una lista de 12.000, él va a hacer esto 12.000 veces. Va a compararse contra él mismo 12.000 veces. Entonces, alguien se dio cuenta que dijo, no, la verdad es que, porque yo tengo que compararme contra él mismo tantas veces? Si ya él tiene una posición X. Por ejemplo, ahora en este ejercicio que estábamos haciendo, desde la tercera iteración de esto, ya la lista estaba ordenada. Y aún así él iba a hacer dos más.
eso es más tiempo para que el algoritmo termine y hace el rato que la lista ya está ordenada. Alguien se dio cuenta y dijo, no, la verdad es que hagámoslo que si ya la lista para atrás está ordenada, entonces quitemos una de esas iteraciones porque quitar que no se compare conmigo, con él mismo, es quitar una vuelta extra o lo que nosotros llamamos un n, o sea, una cantidad extra, en este caso n igual 5. Y entonces a eso es lo que ellos llaman el algoritmo mejorado, donde básicamente lo que él dice es, si no voy a compararme conmigo mismo porque yo sé que yo tengo la posición que tengo. Entonces esto es lo que se hace aquí con este algoritmo que no lo voy a seguir para que no me nos dé chance de ver más cosas, pero es para que se den una idea de que ya alguien pensó después de esto, cómo mejoramos esta fuerza bruta, ¿verdad? Que se hace aquí. Entonces, para eso sí existe este otro y ahí le está el codiguito. Después de esta presentación yo se los voy a pasar para que lo tengan ahí. Y en todo caso, esto, como lo mencionaba ahora, en Internet hay miles de ejemplos en Java, en C++, en C Sharp, en todo. Entonces, por ahí sí quería que viéramos, que entendiéramos cómo era que funcionaba esto. Y ahora, más adelante, cuando hablemos de cuál es el óptimo, cuál es más rápido, por qué. Entonces nos vamos a acordar de que este es a pura fuerza bruta, sin cuestionarse mucho, si ya la lista no está ordenada, sino que él pasa toda la cantidad de veces, la cantidad de elementos que tenga el registro, que tenga la lista. Luego, ya después de ese, alguien dijo, no, tiene que haber algo más eficiente que el burbuja. Y entonces crearon se inventaron uno que le pusieron como nombre Incensión, que vamos a verlo aquí también, vamos a hacerlo rápidamente para no cansarlos y hacer como, digamos, otro ejemplito. Básicamente, em, como dice aquí, va examinando los campos de la lista, desde el segundo hasta el último, y inserta cada uno en su lugar, pero hacia atrás. Entonces, él básicamente lo que dice es, agarre este, por ejemplo, y búsquele su posición para atrás en la lista. Agarre este y busque su posición para atrás. Agarre este y busque su posición para atrás. Este es un poco más eficiente y vamos a hacerlo. Este que está aquí es el código también para programar esta inserción. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Por ejemplo, estos son los valores iniciales que va a tener el J y el I, que van a reflejar, por ejemplo, este I y este J que se ve por aquí. Él aquí lo que está diciendo, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, como este por aquí, agarramos el temporal, el valor de I y vamos a ir recorriendo, vamos a ir hacia adelante y ordenando y metiéndolas hacia atrás. Entonces, aquí en este momento él agarra el, bueno, agarra el valor vamos a ver, dice aquí, el valor de I, el 6 y él pregunta eh, por el que sigue. Entonces él dice, este 6 es menor que el 1, es mayor. Ok, entonces sí voy a tener que cambiarlo porque la lista tiene que quedarme ordenada. Y entonces es lo que empieza es a moverlo para atrás hasta buscar el campo de él, que en este caso él lo va a mover para acá y lo mueve para acá. Y hace todo un corrimiento. Bueno, en realidad como lo haría sería así, lo mueve para acá, le busca su lugar, después el algoritmo lo mueve para acá y ahí ya él lo ubicó. Y como ya lo ubiqué, paso a la siguiente iteración y me muevo para acá, muevo estos numeritos. Y él va a decir lo mismo, ok, yo que estoy en I, el que me sigue es menor, sí, entonces hago este corrimiento para acá. Y con esta J se va a ir moviendo para atrás a ver hasta dónde tengo que llevarlo a él, buscándole posición para atrás. Ok, sí, entonces este sí ocupo también moverlo, él se da cuenta que tiene que moverlo, lo muevo para acá y ahí ya terminé la iteración. El J vuelve,
a la posición que estaba aquí, muevo el li y él va a hacer lo mismo. Él va a preguntar, el que me sigue es menor, sí, menor. Entonces vuelvo a hacer otra vez todo el corrimiento que hace el algoritmo, ¿verdad? Y con base en este J que se me va a mover para acá, él va a ir moviendo este para acá, luego la J la paso para acá, y él va a preguntar lo mismo. Sí, tengo que acomodarlo mejor. Ah, bueno, perdón, aquí ya no. Aquí, en este punto, él ya dice, ok, ya no tengo que irme más para atrás porque ya está ordenado. Y vuelvo a empezar el ciclo. Y cuando llego aquí, bueno, y aquí ya estoy al puro final y ya la lista está ordenada. Pero lo que quería que viéramos es esta forma que él va hacia adelante y lo va acomodando hacia atrás, ¿verdad? Diciéndole, bueno, usted váyase para atrás a acomodarse, váyase para atrás. Entonces, esto es, ya aquí no estamos hablando de fuerza bruta, aquí sí ya hay un poquito más de alguien, digamos, pensó cómo hacerlo más eficiente. Y esta es una forma de hacerlo, la famosa inserción, que lo usan muchas motores de base de datos por debajo que uno no se da cuenta. Así es como funciona la inserción bajo el término de que ubica en sus predecesores el valor para que quede automáticamente ordenado. Así es como funciona la inserción. Es un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Tampoco es que esto es eh, ciencia china. Y quería que viéramos esos dos ejemplitos como para no cansarnos, porque yo sé que esto es cansado. ¿Tienen duda por ahí antes de seguir? Ahí me interrumpen si fuera necesario. Bien. Luego hay otro que es el algoritmo de selección, que es que él busca, bueno, el menor entre los elementos de la matriz y lo lleva al principio. Y a continuación selecciona el siguiente menor y lo pone en la segunda posición de la matriz y así sucesivamente. Ese es un poquito también intuitivo, sigue siendo iterativo, en el cual él básicamente él localiza cuál es el menor, ¿verdad? Y lo lleva al principio de la matriz. Entonces dice, ok, en la primera pasada este va para acá. En la segunda pasada, él detecta, bueno, intercambia, porque el principio básico de la iteración de los iterativos es utilizar siempre un buffer o una variable auxiliar para hacer intercambio. En la segunda vuelta, él va a detectar que el que sigue es este y lo pone aquí. En la tercera vuelta, él detecta que es este y lo pone aquí. Lo ubica, lo ubica aquí en la posición que le corresponde. En el quinto ya estaba y el 6 ya estaba también ordenado. La diferencia es que este algoritmo él sí ya se da cuenta que ya está ordenado y no sigue recorriendo. Porque si pensamos en una lista, por ejemplo, de 1500 elementos donde la segunda mitad ya está ordenada, el algoritmo se da cuenta, dice, no, ya yo estoy ordenado, ya no voy a continuar más y para la ejecución y nos reduce el tiempo. Entonces, este es el algoritmo de selección. Luego, ya hay otros, como el algoritmo de Shell, y vamos a leer aquí una reflexión que me encontré por ahí interesante y quiero que la leamos. Bueno, aquí está también la sintaxis de cómo escribir eso, cómo escribir este algoritmo. Este método es una mejora del algoritmo de ordenamiento por inserción que acabamos de ver. Si tenemos en cuenta que el ordenamiento por inserción es mucho más eficiente si muestra la lista de números está semi-ordenada, precisamente por lo que estábamos diciendo, de que él detecta que la lista ya está ordenada y se detiene, no sigue. Entonces, por aquí a esto es lo que se refiere él cuando dice este término es semi-ordenada.
Durante la ejecución de este algoritmo, los números de la lista se van casi ordenando y finalmente el último paso o función de este algoritmo es un simple método de inserción, que al estar casi ordenada los números es más eficiente. Entonces, esto es, en términos castellanos, digamos, agarrar el algoritmo de inserción que estábamos viendo y irlo dividiendo como en dos, en dos listas, de tal manera que al final ya le va a quedar más fácil porque yo como que lo ordené por dos partes y entonces el algoritmo de gestión va a saber también por dónde detenerse, pero va a saber antes. Tal vez el algoritmo de gestión sabe hasta por final si ya tiene que parar aquí. La idea es que usted lo divida en dos y él sepa que en cada una de las listas, ok, en esta lista voy a parar aquí y en la otra lista voy a parar aquí y ordenar porque ya está ordenada. Y al final pasa un recorrido con el algoritmo de inserción solito y entonces va a ser muchísimo más rápido el ordenamiento. No vamos a hacer ejemplo, pero sí quería que les quedara aquí tal vez como referencia sobre el algoritmo de Shell y para que se familiaricen un poco más con esta sintaxis, sobre todo por el concepto básico de estos algoritmos que acabamos de ver, que es la iteración, ¿verdad? Los ciclos for, porque si ustedes ven todos los códigos que ya estamos viendo de los algoritmos, y todos son for, temporales, matrices, lo recorre, me devuelvo, lo recorre. Entonces, la idea es que nos ubiquemos de que a esto nos referimos con algoritmos iterativos, ¿verdad? Que tienen esta forma de recorridos con fors o whiles y que sigue siendo todavía, digamos, menos inteligentes que los que siguen, que son los algoritmos de recursividad. Entonces, bueno, aquí voy a dejarles un ejemplito de una forma de Shell, del algoritmo de Shell, que no lo vamos a ver, pero para que lo lean ahí con detenimiento, cómo fue que una forma de visualizar cómo es que funciona el algoritmo de Shell, que básicamente agarra una lista y como que aquí como lo sugieren ellos de forma de visualizarlo, porque es muy difícil imaginarse ese tipo de soluciones y más todavía tratar de explicarlas. Pero aquí lo que dice que una forma para visualizar el algoritmo de Shell es agarre la lista, por ejemplo, esta lista, métala como en una tabla de columnas por columnas y filas y ordena cada una de los pedacitos estos y al final se va a tener la lista totalmente ordenada ahí siguiendo lo que ellos mencionan aquí, que no voy a profundizar para que nos dé chance de ver todo lo que queremos ver. Pero sí quería dejarles por aquí esto como para que madure más la idea de los números que a la larga uno en los trabajos, cuando está trabajando sin darse cuenta, empieza a usarlos. Luego ya cambiamos a cosas más elevadas, ya gente tal vez más inspiradas en tiempos más modernos que tal vez cuando se hizo el burbuja. Es un algoritmo merge que se llama merge o mezcla en español, que básicamente es dividir en partes iguales la lista de números y luego mezclarlos comparándolos, dejándolos ordenados. Em, Pensando en términos de recursividad, como lo dije en la tutoría pasada, podemos imaginar que es dividir la lista hasta tener un solo elemento en cada lista y luego compararlo con el que está a su lado y según corresponda lo va situando donde corresponde. Entonces, explicar esto es un poco difícil con la recursividad siempre o algo como por ejemplo backtracking para los que ya han llevado esa parte. La recursiva y backtracking es muy difícil de explicar o más fácil de explicar más bien con dibujitos. Entonces por aquí tenemos este dibujito que vamos a ver en esencia rápidamente cómo es que funciona el algoritmo de mezcla o merge.
Aquí en esta lista que tenemos 38, 27, 43, 39, 82 y 10, para ordenarlo con el algoritmo de merge bajo el concepto de recursividad, que ya ustedes han estado programando. Entonces aquí van a dividir ellos la lista en dos, hasta el 3, una lista que es esta de aquí, y luego del 9 al 10, que es esta que está aquí. Entonces ella lo que es el algoritmo de recursividad dice, bueno, divide esta lista, ahora divide estas dos, entonces por un lado hago 38 y 27 y por el lado hago 43 y 3. Y aquí hago lo mismo, divide esta lista, en este caso 982 y, y el 10. Luego, siguiendo la recursividad, tomo esta lista 32, 27, la divido hasta quedar en un solo elemento, que es lo que por aquí lo mencionaba. Igual hace con el 43 y el 3, el 9, el 82 y el 10. De tal manera que al final me queda de esta forma. Y ahora sí, en esta parte que viene dice, luego compara con el que está a su lado y lo sitúa donde corresponde. Entonces aquí en este caso, él ya ahora sí tengo una lista de unos, nada más, de solitos, digamos, no tengo nada más, ahora sí él empieza la recursiva, cuando empieza a devolverse, empieza a ordenarlos. Entonces aquí en este caso está primero el 37 que el 38, aquí está primero el 3 que el 43, hace lo mismo por este lado, hace lo mismo por este otro lado. Luego, igual la recursividad al empezar a devolverse, agarra esta lista de aquí y la empieza a ordenar de tal manera que queda, digamos, ordenada estos cuatro elementos como el 327, 38, 43. Y aquí también ya queda ordenada, que sería el 9, el 10, el 82. Y la recursividad continúa con la devolución y ordena ahora toda esta listita que como ya está parcialmente ordenada, pues al final queda ya totalmente ordenada, siguiendo ya un algoritmo más complejo. Aquí ya no hablamos de fuerza bruta, aquí ya hablamos de algoritmos más inteligentes para ordenar. Y bueno, así es como funciona el algoritmo de mezcla. Em, por aquí les pongo también unos ejemplitos de cómo se vería a nivel de programación. Y a esto me refería que imagínense intentar explicar esto a puro código fuente. Es mejor pues explicarlo de esta forma, más fácil de entender además. Pero por aquí les dejo esto como también material de referencia de que sobre la recursividad. Luego está el algoritmo, el Quicksort o el de rápido, que es tal vez uno de los últimos y por ser de los últimos también más eficientes que se han ido, que se han probado, que son más rápidos, que a diferencia de tal vez cuando se le ven burbujas, no existían las computadoras que existen ahora, o no existían computadoras. Y con las herramientas que tenemos ahora podemos hacer comparativas reales de cuál es más rápido y Quick, el algoritmo rápido, y siempre sale ganando en todas las carreras que se le pueden hacer contra los otros em, algoritmos. Y ahorita vamos a ver ahí una tablita sobre tiempos y cantidad de operaciones que hacen. Em, este algoritmo se basa en términos de dividir y vencerás. Lo que hace es dividir recursivamente el vector en partes iguales, indicando un elemento inicio y un fin y un pivote o comodín. Ahí de las cosas que tiene este algoritmo es que cómo determinamos ese pivote. Y ahí sí ya hay un montón de teorías que dependiendo de lo que usted ocupe, usted define cómo será, quién va a ser su pivote. Em, ok, entonces él dice, una vez que usted divide la lista en partes iguales, lo que hace es dejar todos los mayores que el pivote a la derecha y todos los menores que el pivote a la izquierda.
Y al final el algoritmo muestra los elementos ordenados. Y veamos aquí este ejemplo, antes de ver otro ejemplito que está por ahí. Si tenemos la lista 3, 5, 4 y 8 y determinamos que el pivote es 5, básicamente lo que hace el algoritmo es dividir la lista en 4 elementos en partes iguales. Por un lado va a quedar el 3 y por otro lado va a quedar el 4 y el 8, ¿verdad? Usando como pivote el 5. Luego se viene la pregunta, ¿verdad? Se empieza a recorrer. ¿El 3 es mayor o menor que el comodín? Y entonces, si es menor, lo dejo al lado izquierdo. Bueno, en este caso sí es menor y lo dejo ahí. Y como se acaban los elementos del lado, o sea, ya no hay más que el 3 a la izquierda, vamos al otro lado. Y pregunto y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿El 4 es menor que el pivote? Sí, es menor que el pivote porque el 4 es menor que 5. Entonces lo tira, como decimos nosotros, hacia la izquierda. Y luego pregunto por el 8. ¿El 8 es menor que pivote? No, entonces lo dejo donde se queda. Y entonces al final la lista me va a quedar ordenada. Ve que es tal vez un algoritmo más sencillo usando recursividad. Aquí tenemos un ejemplo tal vez más visual, que no sea escrito, en donde tenemos la lista, esta lista, y vamos a utilizar el, como pivote el primer elemento. Y entonces recorrémoslo como dice el algoritmo. eh, Hacemos la división bueno, dividimos la lista en dos y empezamos a hacer el juego hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces empezamos a recorrer la lista. El 2 es menor que el pivote, que en este caso es 5, entonces lo pongo del lado izquierdo del 5. El 7 es menor, ¿no? Entonces lo pongo al lado izquierdo. El 3 es menor, sí, entonces lo pongo al lado izquierdo. El 1 es menor, sí, lo pongo al lado izquierdo del 5. El 8 es mayor, entonces lo pongo a la derecha. El 2 es menor, entonces lo pongo a la izquierda. El 6 es mayor, lo pongo a la derecha. El 9 es mayor, lo pongo a la derecha. Y vuelvo a agarrar el primer elemento, que como dice aquí, en este caso siempre agarramos como pivote el primer elemento. Y en este caso vamos a agarrar el 2 para esta sublista y para esta listita agarramos el 7. Y nos va a tirar, nos va a pasar, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? El 3 es mayor que el 2, sí, lo pongo a la derecha. El 2 es 2, queda donde está. Y el 1 es menor que el del 2 y lo pongo a la izquierda. Y aquí, en esta sección, vuelvo a aplicar lo mismo, ¿verdad? Con el 7, con el 8, 6 y 9, y me va a quedar de esta forma. Eh, es que escucho que alguien ahí está hablando. No, che, o fue. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, sigamos. Em, bueno, y al final yo hago todo el recorrido siguiendo el algoritmo y me queda la lista ordenada. Aquí, bueno, lo que quería que viéramos aquí era el término este de la izquierda a la derecha y ver cómo la recursividad, a pesar de ser compleja, hay una forma fácil de entenderla y una forma muy eficiente. Tal vez es una de los más eficientes que existe. Bueno, está demostrado que hasta este momento es el más eficiente. Y quería que viéramos este quick, que es el último que vamos a ver en esto de los recursivos. Y ahora más adelante vamos a ver un par de cositas con respecto a esto. Pero esos son los que quería que viéramos de entender así a grandes rasgos cómo es que funcionan, bueno, cuáles hay, cuál es la división que hay entre los algoritmos y un vistazo rápido de cómo es que funciona. Por aquí también les voy a dejar para que les quede eh, un, un pedacito de código de cómo se vería la programación de algo de búsqueda rápida con recursividad. Eh,
Veamos un poco la complejidad como tal. Eh, Hablemos de la cantidad de operaciones según la complejidad. Estos algoritmos, aquí en este cuadrito, por ahí me encontré, donde habla la cantidad de operaciones que tiene. Y por ejemplo, el burbuja, que es uno de los más fuerza bruta, estamos hablando en términos de al cuadrado, ¿verdad? Pasando por la inserción, el de selección y terminando por cosas como quick, que ya ahí hablamos en términos de logaritmos de n, que ya estamos diciendo cosas muy poquitas comparados con valores de n cuadrado. Entonces aquí en esta tablita y vemos eh, básicamente que el burbuja no tiene ni peor caso, como si lo tiene Quicksort, ni mejor caso ni peor caso. Para él todo es igual, todo es lo mismo, tiene que ser la misma cantidad de operaciones. Y ya conforme vamos avanzando, vamos bajando la cantidad de operaciones por todo lo que hemos, ¿verdad? Comentado ahí, que él se da cuenta que ya no tiene que seguir ordenando, entonces baja la cantidad de operaciones o ciclos que tiene que recorrer hasta llegar al quick, que en el peor de los casos sería n cuadrado, pero en el mejor de los casos va a ser logaritmo, ¿verdad? Entre más semi-ordenada esté la lista, más rápido va a ser. Entonces, esto quería que les quedara ahí en el datito nada más. Y ahora una comparación en tiempo, que es los que les comentaba ahora. En esta métrica que hicieron, se mide en segundos. Y por ejemplo, lo que hicieron fue hacer elementos aleatorios, agarraron 256 elementos totalmente aleatorios, donde pueden que hayan algunas partes que estén ordenadas, pueden que no. Después agarraron 512 elementos, después hicieron una lista de 262.000 y hicieron otra lista de 209.000. Entonces eh, veamos aquí que, por ejemplo, el algoritmo rápido en estos que ya hablamos de muchísima cantidad de elementos, vemos como el algoritmo rápido siempre es el más rápido aquí, siempre funciona más rápido, resuelve más rápido en comparado, por ejemplo, con el burbuja. Aquí en este caso, ordenando esta lista de 209.000, duró 1.5 segundos y aquí esta, imagínense, duró 11.000 segundos. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta, bueno, realmente este algoritmo de Quick en elementos aleatorios es muchísimo más rápido. En esta lista también, en esta lista también, cuando hablamos de poquitos elementos, sigue siendo más rápido, pero ya conforme entre menos elementos, eh, ya todos se comportan relativamente poco porque esa es la naturaleza de los algoritmos. Entonces quería que vieran esta comparativa aquí, se queden aquí compilándola como decimos nosotros, viendo realmente la eficiencia de los algoritmos recursivos con versus los algoritmos de fuerza bruta o iterativos como el burbuja, selección, etcétera. Entonces quería que les quedara por aquí eh, este grafiquito que me pareció interesante. Y ahora vamos a ver el segundo tema, que es un tema eh, básicamente también de mucho sentido común, cosas naturales que ya uno usa. Eh, Ahora que está Waze, ahí ustedes se van a identificar, por ejemplo, con Waze. Eh, También se usa mucho en la vida real, muy intuitivo. Vamos a ver lo que tiene que ver con grafos y caminos a nivel teórico también rápidamente. Bueno, por definición, un grafo es compuesto por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. De esta forma que los vértices son los puntitos y las aristas es la raya o la línea que los divide, que divide los puntos.
¿Para qué sirven estos los gráficos? Sirven para presentar varios tipos de problemas, en especial el cálculo de caminos más cortos, como por ejemplo los que usa Waze. Por ejemplo, las rutas más rápidas en un sistema de transporte o para los que están en la parte de telemática, el reclutamiento de correos electrónicos a través de una red de computadoras. Y si hablamos de instituciones, de bancos, eso cobra todavía muchísimo más valor. Entonces, todos esos diseños que hacen las empresas para determinar cómo crear una arquitectura de servidores, routers, software y todo eso. Bueno, por aquí todo uno al final lo que ve, le enseñan son grafos vistos de esta forma. Entonces, tiene que existir una forma de poder representar eso, en la cual se escribe así, el estándar es escribirlo de esta forma, que es etiquetar los vértices con números, letras o colores, identificar las listas con los vértices que lo unen. En este caso, por ejemplo, un vértice sería el 1, 2, 3 y la arista, en este caso, las aristas pueden verse como de 1 a 2, de 2 a 3 y de 1 a 3. Entonces, es una forma muy intuitiva de cómo hacer la representación conceptual. Ahora, ¿cómo lo representamos ya a algo a nivel más técnico, más tangible, más de cálculo, ¿verdad? ¿Cómo hago para calcular? Bueno, para eso, crear una matriz, se le pusieron matrices de adyacencia. Toda la información de un grafo, los vértices y las aristas pueden representarse por una matriz de adyacencia y tienen esta forma, en el cual eh, la cantidad, por ejemplo, si tuviéramos en este caso, que aquí tenemos 5 vértices, entonces ponemos siempre una lista de n por n, donde n es la cantidad de vértices. En este caso hay 5, entonces hacemos una matricita, ya matriz de adyacencia de 5 por 5. Y básicamente lo que decimos es si entre el vértice 1 y el vértice 1 hay conexión, eh, entonces vamos a poner un 0 o un 1 si entre un vértice y el otro hay conexión. Por ejemplo, aquí, del vértice 1 al vértice 2 hay conexión, sí, entonces ponemos un 1. Del 1 al 3 ¿hay conexión? Sí. Entonces ponemos un 1. Del 1 al 4 hay, no hay, entonces ponemos un 0. Y lo hacemos así sucesivamente hasta que creamos esta matriz. Y ahorita vamos a hacer un ejemplito muy rápido también para no cansarlos más. Em, Vamos a hacer este ejemplito que está por aquí. Vamos a hacer este ejemplo aquí, es este. Supongamos que tenemos esta representación, esta matriz de adyacencia. Vamos a armar el grafo que sale aquí. Entonces, si leemos aquí él dice, bueno, de 1 a 1 siempre es, por estándar, siempre es 0, o sea, con el mismo. De 1 a 2 hay conexión, sí, entonces dibujamos el dibujito aquí. Le ponemos para acá. Qué feo me quedó. De 1 a 4 hay, sí hay, entonces lo vamos a poner por acá. De 2 a 1 dijimos que sí hay. De 2 a 2 no hay, en este caso, bueno, la representación como tal del propio punto. De 2 a 3 hay, entonces hacemos la línea y pasamos al 3. De 3 a 2 hay, ya la pusimos. De 3 al 4 hay, tiene un 1.
Entonces vamos a ponerle aquí el 3 al 4. Y finalmente vamos al 4. De 4 a 1 ya la puse. De 4 al 2 no hay. Es este espacio que vemos aquí. De 4 al 3 ya la había puesto. Y el 4, 4, bueno, este es el punto de reflexión del mismo. Y entonces al final queda el grafiquito que salió de esa matriz de adyacencia. Igual podría hacerse a la inversa, ¿verdad? Que nos den esto, uy, que nos den grafo y nosotros montamos la matriz de adyacencia. Y de ahí, de esa matriz de adyacencia, ya que usted podría montarse a nivel de programación y hacer cosas con esta matriz. Vamos a hacer un ejemplito, bueno, para ver si nos da chance para hacer este ejemplo. Sí, hagamos este ejemplo también. Vamos a tomar si el valor, vamos a ver, dice aquí, del vértice 1 al 4 hay conexión, entonces ponemos del 1 al 4. Del 1 al 5 también ahí me dice que hay conexión. Y del 1 al 6. Luego pasamos al 2, ¿verdad? Al nodo 2. Y hablamos aquí que del 2 al 1, 2 y 3 no hay, pero del 2 al 4, 5 y 6 sí hay. Entonces nos ponemos por aquí. Le vamos a hacer al 4, al 5 y al 6. No, no, ya los puse todos. Y nos pasamos al siguiente, el 3. El 3 sigue el mismo patrón, que son el 1, 2 y el 3 no tenemos una conexión, una arista, pero el 4, 5 y 6 sí, saliendo del 3. Entonces, por aquí, al 4 y el 5 y 6 sí. Entonces ponemos del 3 al 4, del 3 al 5 y del 3 al 6. Y pasamos al 4. Y aquí me dice que en el caso del 4 es del 4 al 1, el 2 y el 3, sí hay, pero al 4, 5 y 6 no, no hay. Entonces, hacemos la evaluación como tal. Bueno, de 4 al 1 ya lo tenía, de 4 al 2 y de 4 al 3 ya los tenía. Pero de 4 bueno, al 5 y al 6 no lo tiene. Entonces, aquí esas son las falta de líneas que hay del 4 al 5 y el 6. Y lo mismo pasa con el 5 y el 6, que entre ellos, entre 4 y 5 y 6, básicamente lo que estamos diciendo es que entre 4 y 5 y 6 no hay conexión. Entonces, esto es un ejemplo tal vez más largo, pero siguiendo la misma lógica. Quería que lo hiciéramos nada más para que tuviéramos una idea de que algo como una matriz puede generar algo extraño como esto, ¿verdad? Tal vez un poco difícil de poder eh, determinar con solo dibujito, pero sí muy fácil de escribir, que sería con la matriz de adyacencia. Esto lo que queríamos era ver la facilidad
de cómo algo complejo como esto se puede escribir de forma sencilla con una matriz de adyacencia. Luego, bueno, ya aquí un poco más de teoría. Sí, vamos a verla así también rápidamente porque es pura teoría. ¿Qué son los tipos de grafos que hay? Entonces, por ejemplo, dice que un grafo ciclo es cíclico si tiene el mismo número de vértices que de aristas. Y entonces, por ejemplo, aquí son estos ejemplos, ¿verdad? Todos estos ejemplitos tienen la misma cantidad de vértices que de aristas. Por otro lado, un grafo es completo si cada vértice está unido a todos los demás, como en este caso, donde aquí es una relación, por decirlo en términos de base de datos, de todos contra todos, ¿verdad? Todos entre ellos se comunican. Entonces aquí hablamos, estos son ejemplos de grafos completos. Eh, y aquí sí ya vemos la utilización de los grafos ya un poco más útil, por decirlo así, que es un grafo ponderado. Si cada arista de un grafo tiene asociado un número positivo o peso, entonces dijimos que este grafo está ponderado, donde los pesos pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Entre dos puntos. Eh, Precio, distancia, dificultad, velocidad, etcétera. Entonces, un grafo ponderado es cuando las aristas tienen algún valor que significa algo dentro de algún negocio, ¿verdad? O concepto o contexto. Entonces, aquí hablamos de un grafo ponderado. Em, en términos ahora de caminos, que es la última parte ya que vamos a ver, que de esto hay, em, y también es muy de sentido común, ¿verdad? Uno de los problemas de teoría gráfico es ver si entre dos vértices hay un camino, ¿verdad? Entonces dice que un camino C entre dos vértices es una sucesión de aristas de la forma, que ya sabemos cómo es que se escribe, que une al vértice 1 con el vértice n, donde n es un valor al cual yo quiero llegar. Y V1 es mi vértice de origen. Entonces dice, el número de aristas que se recorre, a eso le llaman longitud. Es cerrado o abierto si, si salgo de un lugar y después logro llegar al mismo lugar. Entonces, si llego al mismo lugar, podemos decir que es cerrado, si no, es abierto. Es simple si no pasa dos veces por el mismo vértice. Y es cíclico o ciclo, o es un ciclo. eh, el ciclo es simple o cerrado si el único que se repite es el inicial, porque es el punto de llegada. Entonces, básicamente también esto es muy de sentido común. Entonces, por aquí es finalmente ya para terminar con lo que teníamos. eh, lo típico en los problemas con caminos es que dado un grafo como este, donde tenemos vértices, donde puede haber cierta complejidad y puede ser muchísimo más complejo que esto, y queremos llegar a un camino más corto, pues aquí es donde a esto llega todo el concepto de los grafos y caminos, que es determinar la famosa ruta más corta o una ruta y si la ruta es la más corta. Como en este caso, para yo llegar del vértice 1 al vértice 6, tengo todas estas posibilidades. Me puedo ir por el 2, pasando por el 3, llegando al 6. Todas ellas tienen un peso de valor agregado, en el tal como, por ejemplo, si yo me fuera del vértice 1 al 6, pasando por 2 y 3, aquí yo tendría que sumar, por ejemplo, 3
más 5 más 6. Eso me da un resultado. Podría irme por 1, 4, 3 y 6. Entonces sumaría 6 más 1 más 3 más 6. Y eso me da un resultado de peso. Entonces yo puedo ir diciendo, bueno, esta ruta tiene un peso de 14. Esta ruta tiene un peso de 6 y 6 de 13. Y podríamos jugar con eso hasta encontrar la ruta más corta. Y en este caso, por si están haciendo ahí el ejercicio mental, la ruta más corta aquí sería de V1 al 2, al 5 y al 6. Esta sería en este caso la ruta más corta y ya aquí sí es con con esta teoría uno puede aplicar esto para solucionar muchos problemas que tienen que ver con rutas críticas, como por ejemplo eso que estábamos hablando, o por ejemplo como lo hace Waze, que al final él lo que hace es buscar la ruta eh, más corta dependiendo de la configuración que usted ya le haya puesto. Por ejemplo, que no tenga intersecciones, caminos de lastre, etcétera. Entonces, esos son valores que ella hace, pero al final em, utiliza la teoría de los grafos y caminos, que lo importante es que, aunque es una teoría muy vieja, digamos, de conceptos viejos, hoy por hoy se siguen utilizando y se siguen dando estrategias de cómo encontrar rutas más cortas dependiendo de variables. Entonces, por aquí era hasta donde quería llegar. Tenemos visto, pensado llegar hoy con respecto a los que tiene que ver con los algoritmos de generación de grafos y caminos em, a manera de material de apoyo. Por aquí les voy a dejar, voy a subir entonces al canal toda la presentación para que le quede estos ejemplitos, aunque todo esto ya está ahí en Google, en YouTube lo van a encontrar. Eh, pero bueno, es importante siempre tener ese material de apoyo como para tenerlo ahí a la mano instantáneo. Entonces, por aquí es donde quería llegar hoy. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, O, profe. sí, Todo o está algún claro. comentario. Sí, aquí yo sé que esta materia es un poquito pesada, cansona, porque es más que todo teórica. Pero así son estas partes, las tutorías por lo general son así, dependiendo de la materia, todo es más fácil o más difícil. Bueno, no vamos a terminar sin recordarles que este miércoles tiene la mediación para el proyecto. Entonces, lleven ahí las dudas apuntadas de una vez para que aprovechen ese momento con ellos. Em, si no tienen más consultas, hasta aquí estaríamos. Igual seguimos ahí a la disposición a través de la plataforma por correos. Si quieren profundizar en más temas de estos, de los algoritmos, y ahí todos nosotros, los tutores, estamos dispuestos para eso, para ayudarles y evacuar las consultas que tengan ahí, que están dentro de nuestras capacidades, ¿verdad? Si tienen algo por ahí, es un buen momento. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Todo claro, todavía. Tan claro como el agua y el río Torres, dirían antes. Entonces, muchas gracias al compañero intérprete. Y buenos días, entonces. Que la pasen bien el resto del fin de semana. Todavía, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente.